Sean todos bienvenidos. Agradeciendo su puntualidad, damos inicio a esta conferencia con el tema Perspectivas de Seguridad Nacional, a cargo del ponente que tenemos el día de hoy, el maestro Jonathan Maza Vázquez. Y procedo a leer una pequeña semblanza de quien nos acompaña el día de hoy. El maestro Jonathan Maza Vázquez es profesor de tiempo parcial del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y consultor de Stratop Risk Consulting. El maestro Jonathan Maza es internacionalista, especialista en estrategia y consultor en análisis de riesgos políticos y de seguridad. Maestro en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional de la Sedena y graduado del curso introductorio en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales de la CEMAR. En su trayectoria académica cuenta con estudios en seguridad regional de América del Norte, economía social de mercado, políticas públicas y liderazgo público en centros de estudios en Chile, Estados Unidos y México. Además de haber sido becario del programa 100 Líderes para el Futuro de América Latina de la Fundación Alemana Konrad Adenauer. En su experiencia profesional de 12 años entre el servicio público y privado y la docencia, ha sido consultor para empresas tecnológicas transnacionales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos en América Latina y el Caribe. Fue representante del sector de sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos y portavoz en las últimas 3 cumbres de las Américas. Como funcionario público se ha desempeñado en las áreas de desarrollo económico y políticas públicas en gobiernos locales, además como asesor legislativo en materia de seguridad pública en el Senado de la República y como consultor en materia de seguridad nacional para instituciones públicas del Estado mexicano. En el sector privado es consultor de Stratop Risk Consulting y presidente de la organización The Institute for Democracy and Innovation, que promueve el conocimiento de asuntos de seguridad nacional y seguridad internacional, nuevas tecnologías y democracia. Es asociado de distintas organizaciones, entre las que destacan el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. En el ámbito docente, es profesor de tiempo parcial de la Universidad de las Américas Puebla y profesor invitado de la Universidad Tecnológica de Querétaro, además de ser un conferencista recurrente en foros regionales, nacionales e internacionales de organizaciones como el National Democratic Institute, International Republican Institute y la Fundación Konrad Adenauer. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy, maestro, y siéntase libre de usar este espacio. Muchas gracias, Raúl. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias pues a Futuro, a la organización que está realizando y haciendo posible este evento. Y por supuesto también a todos aquellos que han estado pues pendientes de la organización, en especial a Américo Salazar, un gran amigo a quien tengo un tiempo de conocer en actividades también de participación cívica, ciudadana, política. Y bueno, le agradezco mucho que me haya extendido la invitación y para mí es un placer estar aquí con ustedes, poderles platicar un poco acerca de el tema de la seguridad nacional desde diferentes perspectivas. Y es muy atinada la manera en cómo titularon la plática, porque efectivamente la seguridad nacional dependerá, ¿no?, de cada país, dependerá de cada visión que tiene el país de sí mismo, de lo que considera lo posible para generar unas condiciones idóneas para su población y también para la viabilidad del Estado. Y pues bueno, con eso voy a empezar. Voy a comenzar a platicarles un poco acerca de los antecedentes primero, para después hablar de el concepto de seguridad nacional desde la perspectiva mexicana, sobre todo porque estamos hablando también desde una perspectiva en México, y por supuesto tratando de compararla con algunas otras definiciones o conceptos que utilizan otros países, no necesariamente que se comparen con el nivel de desarrollo,
de México, sino para poder dilucidar y tener mucha claridad de las diferencias conceptuales dependiendo de cada país. Y por último, me voy a abocar a comentar un poco de en dónde se encuentra el sustento legal en materia de seguridad nacional en México, para que a partir de esa última parte podamos hacer un cierre sobre los retos fundamentales que atraviesa la seguridad nacional en nuestro país y en un contexto internacional, para que finalmente podamos tener un intercambio de preguntas, respuestas, y así nos lo permite también el espacio y los organizadores. Con mucho gusto podré también compartir con ustedes algunas respuestas a sus dudas o comentarios. Pues bien, no tengo una presentación. En realidad creo que va a ser muy útil que podamos platicarlo, por lo cual también les pido pues que presten lo más que puedan su atención a lo que voy a estar comentando, para que ustedes también vayan tomando nota de sus dudas o comentarios. Bien, pues como ya lo mencionaron, soy maestro de seguridad nacional. Mi licenciatura la hice en Relaciones Internacionales y la maestría la estudié en Seguridad Nacional en México, en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, específicamente en un centro de estudios superiores que se conoce como el Colegio de Defensa Nacional en México. Este colegio está adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, y también tuve la fortuna de poder estudiar un curso sobre seguridad nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, en otra secretaría, que es la Secretaría de Marina Armada de México, y también tuve la posibilidad de estudiar otro curso con una beca de la Embajada de Estados Unidos para estudiar el análisis comparativo entre la seguridad nacional de México y de la de Estados Unidos. Y sobre todo eso me va a servir para poder dar un punto de partida a esta charla. Y lo primero que hay que comentar es de dónde surge el concepto y de dónde surge la seguridad nacional como concepto y sobre todo como realidad. Mucho hay de confusión sobre la seguridad nacional, sobre todo en los países como México, me refiero a países de América Latina. Y en unos momentos más voy a explicar por qué hay muchas confusiones al respecto. Confusiones que no solamente están a nivel de la población, de los ciudadanos en general, sino que también hay una gran confusión de lo que es la seguridad nacional en los ámbitos académicos, intelectuales y por supuesto políticos. Y cuando los tomadores de decisiones y quienes los asesoran están confundidos de qué implicaciones tiene y cuál es la realidad de la seguridad nacional, pues estamos en un serio problema, porque serán ellos quienes toman las decisiones y las riendas de los países y tomarán definiciones respecto a la seguridad nacional. Y eso es algo que ha ocurrido y ha sido recurrente en México y en países de América Latina, sobre todo a raíz de que la seguridad nacional es un concepto de reciente creación. Y cuando me refiero de reciente creación, no me refiero a hace un par de años, sino que no tiene más de un siglo la existencia del concepto. El concepto de seguridad nacional surge a finales, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento histórico global, en el que se vio inmiscuida la gran parte de las naciones, de los países y de los ejércitos en el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial, fue el parteaguas para que una de las naciones que se involucró casi al final de la guerra, o fue de las últimas que se involucró, que fue Estados Unidos, una potencia en ascenso. Para aquel entonces estamos hablando de antes de es la primera mitad, a finales de la primera mitad del siglo XX. Recordemos que Estados Unidos era una potencia en ascenso y la potencia en declive era Gran Bretaña, el Reino Unido, y por supuesto el conflicto que estaba viviendo la Europa continental y que se extendió a Asia, se extendió a Japón, se extendió a los países asiáticos. Y bueno, finalmente Estados Unidos, a raíz de estas circunstancias, tiene que reorganizar todo su sistema político y militar y de defensa. Y es entonces cuando nos encontramos que en el año de 1947, cuando estaba
gobernando el presidente Harry S. Truman, se publica o se crea el decreto que se conoció como el National Security Act o Acta de Seguridad Nacional, y que establece toda una reorganización del Estado, ¿sí? Del Estado de los Estados Unidos. Esta acta da pauta a crear más adelante distintas agencias y la reorganización de las Fuerzas Armadas. Pero lo más importante de esta acta es que establece el concepto de seguridad nacional para los Estados Unidos, y esto quiero hacer un énfasis fundamental, que es el concepto de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y reorganiza todo el sistema de defensa, creando lo que ahora conocemos como el Departamento de Defensa. Antes de la existencia del Departamento de Defensa, que incluye a las Fuerzas Armadas están bajo un secretario civil en Estados Unidos, usualmente emana o emanado de las Fuerzas Armadas, pero que se encuentra en situación de retiro. Un militar en retiro es el que suele ser el titular del Departamento de Defensa, pero en ese departamento vamos a encontrar a todas las Fuerzas Armadas en un Estado Mayor conjunto, es decir, al Army, que es el ejército, a los Marines, a la Navy o los marinos, vamos a decir, a la Armada, vamos a encontrar a la Fuerza Aérea bueno, y recientemente a la Fuerza Espacial, a la Fuerza, sí, ya, espacial, así como se le ha denominado, y también a los ámbitos de la ciberdefensa. Todo esto en un Estado Mayor conjunto que le rinden, digamos, cuentas en materia de política de defensa al secretario de defensa. Y bien, esta acta da lugar a crear esta estructura que se conoció como el establishment militar. Un establishment militar con estas características y esta organización, y también crea la parte civil de la seguridad nacional. Crea la agencia de inteligencia, Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA, es creada bajo esta acta en el año 1947, y también el Consejo de Seguridad Nacional, adscrito a la oficina del presidente de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que esta reorganización del Estado norteamericano de los Estados Unidos tiene diferentes ámbitos, jurisdicciones y vertientes: la seguridad nacional, la parte militar y la parte civil. Y ambas trabajan bajo los mismos objetivos, pero con diferentes herramientas. Por supuesto, la parte militar estará trabajando con lo que se conoce como el poder militar, que implica la capacidad que tiene el Estado para hacerse de los recursos materiales y humanos para poder hacer frente a las amenazas y defender al país o defender los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y la parte civil también va a defender esos intereses, pero sobre todo va a proveer de las herramientas para la toma de decisiones del presidente de los Estados Unidos, y sobre todo la parte civil encargada de procurar y proteger los intereses de Estados Unidos en el exterior, es decir, fuera de los Estados Unidos, a través de la inteligencia, de las tareas de inteligencia. Y por eso tenemos la creación de la CIA. Entonces tenemos el poder militar, el poder civil, concentrado en el presidente de los Estados Unidos, y que también tendrá su ramificación en el poder diplomático, es decir, en el Departamento de Estado, que es la diplomacia o la Cancillería, vamos a decir, de los Estados Unidos, y por otro lado, la parte de las actividades de inteligencia para la seguridad nacional que realizan agencias como la CIA. Esto es lo que surge en el año 1947, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y por primera vez se utiliza el concepto de seguridad nacional a ese nivel y con esa importancia en un país, en el mundo. Este es el parteaguas que va a influir mucho y de manera determinante en las conceptualizaciones y reorganizaciones internas de los países alrededor del mundo. Y estamos hablando que el periodo que sigue a la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Fría. Y la Guerra Fría nos sirve como otro parámetro de contexto histórico global para comprender la siguiente evolución del concepto de seguridad nacional. Recordarán que si
Estados Unidos era una potencia en ascenso en plena Segunda Guerra Mundial y que consolida su capacidad como potencia global después de la Segunda Guerra Mundial y durante la etapa de la Guerra Fría en confrontación con la Unión Soviética o la ex Unión Soviética, entonces nos vamos a encontrar que las amenazas a la seguridad nacional, en este caso de la potencia hegemónica o en disputa de la hegemonía que era Estados Unidos, diferirán de las conceptualizaciones de amenazas que, por ejemplo, tenía la ex Unión Soviética, porque estamos hablando de un contexto en el que el mundo en ese entonces se confrontaba entre dos sistemas político y económicos. Y esas realidades que influyeron determinantemente en el resto de países en el mundo y sobre todo en los países periféricos, como lo son los países de América Latina o los países de Europa del Este o los países de África y de Asia, nos vamos a encontrar que gran parte de lo que se llegó a conocer hasta nuestros, digamos, hasta nuestro territorio en México y países de América Latina, se conoció como seguridad nacional a esa protección de las amenazas derivadas del contexto de la Guerra Fría. Y eso nos va a llevar que durante las décadas de los 60 hasta los 70 y todavía entrada la década de los 80 hasta la caída de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín y la transformación y la disolución de la Unión Soviética en diferentes países, pues vamos a encontrar que una de las grandes amenazas para Occidente, recordemos que México se encuentra en el hemisferio occidental y sobre todo en el hemisferio americano, o en el continente americano, perdón, la seguridad se torna como la seguridad regional, como una protección a las amenazas del comunismo y de las actividades de inteligencia, espionaje comunistas, especialmente esto, ¿no? Y entonces, en México se comenzará a hablar de seguridad nacional desde un punto de vista en esta época como una conceptualización de seguridad del régimen, es decir, de la seguridad del gobierno o de quienes encabezan el gobierno. ¿Y frente a quienes se tienen que proteger? Frente a amenazas que provengan del exterior o del interior del país. Y entonces tenemos que surgen conceptos como grupos subversivos, las guerrillas, los grupos comunistas que propugnaban por la revolución, digamos, comunista o la revolución socialista dentro de México para alcanzar el poder político y que amenazaban, digamos, no solamente la seguridad del régimen, en ese entonces el régimen priista, que sabemos que dominó durante casi todo el siglo XX en nuestro país, sino que también México se va alineando a el concepto de seguridad nacional en el contexto de la Guerra Fría de los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos protegía de alguna forma, por hacer una simplificación o un reduccionismo, protegía el hemisferio con sus capacidades militares, con su capacidad nuclear. Y entonces a las fuerzas de seguridad mexicanas les correspondía mantener el orden interior en México. Y aquí quiero hacer una pausa, no solamente conceptual, sino también histórica, porque quiero partir desde el punto de vista de nuestro país, es decir, desde como mexicanos, y hacer un salto hacia atrás en la historia para abordar un aspecto fundamental de lo que también le dio forma a lo que hoy conocemos como concepto de seguridad nacional mexicana o el concepto mexicano de seguridad nacional. Y este salto histórico lo voy a llevar hasta los orígenes del Estado mexicano. Estamos hablando 1810, el inicio de la Revolución de Independencia en México, la Guerra de Independencia para independizarnos del Imperio Español. Un proyecto distinto porque originalmente cuando concluye la Guerra de Independencia se instaura en México un imperio, el Imperio Mexicano. Durará poco tiempo, un breve periodo, para después dar lugar a la República Mexicana y a un régimen republicano. Y durante gran parte del siglo XIX, que es el origen de nuestro Estado mexicano, estaremos viviendo dos tipos de problemas estructurales en nuestro país o en nuestro territorio, o más bien tres. El primero de ellos,
la inestabilidad política interna, producto de las pugnas entre centralistas, federalistas, conservadores, liberales, es decir, las pugnas ideológicas y políticas de qué tipo de Estado tenía que ser México, nos llevarán no solamente a que tuvimos diferentes constituciones durante el siglo XIX, sino que también esto se tradujo en inestabilidad política y en enfrentamientos constantes, armados entre grupos políticos. Por otro lado, tuvimos durante todo el siglo XIX o la mayor parte del siglo XIX diferentes invasiones extranjeras. Es decir, la reciente creación del Estado mexicano con su independencia tenía un problema fundamental que era la falta de unidad interna por las pugnas que existían entre grupos. Y por otro lado, los intereses extranjeros de las potencias de aquel entonces, que recordarán, eran las potencias europeas, especialmente, casi toda la primera mitad del siglo XIX, el Imperio Español, el Imperio Francés, el Imperio Británico, y en la segunda mitad del siglo XIX, el expansionismo estadounidense, que eso nos llevará o nos llevó en algún momento a tener dos invasiones norteamericanas, una en el siglo XIX y otra en el siglo XX, durante la época revolucionaria, en la época de la Revolución Mexicana, pero gran parte del siglo XIX se caracterizó por esa inestabilidad política y pugnas internas que se traducían en una debilidad interna de cohesión y por lo tanto las amenazas externas que provenían de estas potencias que pretendían ya sea reconquistar en el caso español el virreinato de la Nueva España o en el caso de otras potencias tal vez tener protectorados en el territorio mexicano, y por otro lado, el expansionismo estadounidense que se tradujo también en la pérdida de grandes territorios, pero que derivó de estas variables internas y externas. Y esa otra parte de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo con el claro ejemplo de la invasión estadounidense a México y la guerra de 1847 con Estados Unidos, nos lleva a hablar de otro gran problema por el que atravesaba el Estado mexicano, que es la desintegración territorial del Estado mexicano. Para nadie, obviamente, es un mito que perdimos más de la mitad del territorio de lo que aquel entonces se consideraba el territorio mexicano, el territorio del Estado mexicano, con la pérdida de los territorios del norte, ¿no? La Alta California, Arizona, Texas, Nuevo México. Pero también tuvimos la posibilidad de haber perdido, por ejemplo, Yucatán, otros territorios como Coahuila. Ustedes, bueno, que son estudiantes de Nuevo León, creo que conocerán mucho esa historia. Ustedes, bueno, los ancestros o antepasados de Nuevo León vivieron esas invasiones, pues están ahí a un paso de la frontera y hay una gran historia también pues, de la heroica defensa que vivieron poblaciones del norte de México ante esas invasiones. De hecho, yo soy un convencido de que la ciudad de Monterrey también debería considerarse heroica, como muchas otras ciudades, en la defensa del país, ¿no? Como lo ha sido Veracruz, como lo es Puebla, en fin, porque también ahí se vivieron grandes batallas en Monterrey. Pero bueno, eso fue el siglo XIX. Y si se dan cuenta, los países a lo largo de su historia, de su desarrollo, nacimiento y desarrollo, van generando ciertos temores, van generando ciertas preocupaciones. Y ya para entrado el siglo XX, una de las preocupaciones más importantes del régimen porfirista, recordemos que ya para finales del siglo XIX y obviamente la primera etapa del siglo XX, antes de la revolución, vivimos pues, el régimen porfiriano que tenía y que fue consolidando una cierta cosmovisión, porque no podría decir que doctrina, pero sí una cosmovisión, de que había que desarrollar al país internamente para hacerlo prosperar y que las capacidades, no solamente materiales de la vida de los mexicanos mejoraran, sino que también el Estado tuviera las capacidades materiales para defenderse de amenazas externas,
como las que habíamos vivido a lo largo del siglo XIX. Recordemos que Porfirio Díaz también fue un combatiente en las invasiones del siglo XIX. Porfirio Díaz peleó en la ciudad de Puebla, junto con el general Ignacio Zaragoza. Porfirio Díaz peleó muchísimas otras guerras, tanto de estas pugnas internas entre grupos políticos como también defensor de las invasiones externas. Entonces, tenemos que el porfiriato no solamente se centraba en la admiración del progreso que veía de Europa, sino también en intentar consolidar el desarrollo y el progreso nacional para crear las capacidades y poderse asegurar, una, que no se volviera a desmembrar ningún estado de la federación, garantizando el desarrollo nacional, y por otro lado, garantizando que las Fuerzas Armadas tuvieran las capacidades suficientes, materiales, humanas, de armamento, de tecnología, para poder hacer frente a las amenazas externas. Entonces, esto va a ir configurando una cosmovisión que más adelante se traducirá en el siglo XX, junto, regresando ya a la época de la Guerra Fría y a la época, digamos, postrevolucionaria, que había que proteger la integridad territorial de México, la soberanía, la autodeterminación en el caso de la nación mexicana, es decir, que nadie viniera a interferir en los asuntos internos de México, y por otro lado, la estabilidad interna, que se traducía, y sobre todo después del régimen, después de la Revolución Mexicana, en la estabilidad del régimen revolucionario. Por eso para el PRI fue muy importante la estabilidad del régimen. Y entonces, si nos damos cuenta de cómo estos intereses, que así lo podríamos denominar intereses nacionales, en pleno apogeo de la Guerra Fría, se van alineando con la visión estadounidense en el sentido de, pues hay que proteger, pues hay que alinearnos de alguna forma a la potencia hegemónica vecina, porque siempre ha existido en el inconsciente, digamos, de la clase política y sobre todo de aquella época, que Estados Unidos quisiera interferir en los asuntos de México. Hay muchos ejemplos históricos, especialmente durante la época de la Revolución Mexicana, en donde hubo casi también escenarios parecidos a los que tuvimos en el siglo XIX, de pugnas internas antes de que se consolidara el régimen constitucionalista con Venustiano Carranza. Posterior a Venustiano Carranza también tuvimos, bueno, desde con Madero la traición de Victoriano Huerta, etcétera, ¿no? Entonces había pugnas internas, había interferencia de gobiernos extranjeros y había que consolidar el poder y la seguridad. Y esto me lleva a comentar que desde tiempos antaños, y especialmente desde el inicios del siglo XX, vamos a tener una característica fundamental, que las Fuerzas Armadas mexicanas se han dedicado a hacer labores de seguridad interior. ¿Qué quiere decir esto? Si bien en el siglo XIX las Fuerzas Armadas, ya sea que combatían, dependiendo del caudillo con el que andaban, peleaban contra otros adversarios caudillistas, digamos, entre mexicanos, también se dedicaron, en momentos de invasión, se unían para defenderse del invasor, ¿no? Es decir, en algún momento diferentes enemigos internos se tuvieron que unir. Antonio López de Santana, que tuvo muchos enemigos en el siglo XIX, por supuesto, se unió a sus adversarios para defenderse, por ejemplo, de la invasión norteamericana, de la primera. Y después vamos a tener algunos conservadores uniéndose a los liberales contra la invasión francesa, a pesar de que había conservadores que apoyaron la invasión. Es decir, esto va a irle dando un carácter a México, unos temores. Y entonces, regresando al siglo XX, vamos a tener que gran parte de la labor que van a hacer las Fuerzas Armadas es mantener el orden interior, ya sea combatir. Después de la Revolución Mexicana había que pacificar al país y entonces tuvieron que desarticular a grupos que todavía, herederos de la Revolución Mexicana, que pretendían declarar algún otro plan para derrocar al gobierno en turno, ya sea al de Plutarco Elías Calles o el de Álvaro Obregón, etc. Entonces, durante la primera etapa del régimen postrevolucionario, se dedicaron
a perseguir a opositores y sobre todo perseguir a aquellos disidentes revolucionarios. Más tarde, ya cuando se consolida o se va consolidando el régimen revolucionario y con la transformación política del sistema político a través del partido único o digamos la preponderancia del partido en el gobierno, en la primera etapa del siglo XX, ya con el régimen revolucionario, nos vamos a encontrar que gran parte de la actividad que realizaban militares era la persecución de bandas criminales, de los bandoleros en los pueblos rurales, en los caminos rurales, en los pueblos, en las zonas más alejadas del país. Teníamos pelotones de caballería, pelotones de infantería persiguiendo criminales, los famosos asaltantes de caminos, etcétera. Y con esto quiero irles dando un poco de idea de que las labores de seguridad interior, por no decir algunas labores de seguridad pública, llevan realizándose desde hace más de un siglo por Fuerzas Armadas en México. Porque hemos padecido de la estabilidad interna necesaria en diferentes vertientes, tanto política como de seguridad pública, para poder garantizar la gobernabilidad del país. Y ese es un asunto que no hemos dejado de lado. Y esto me lleva a regresar a la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, la estabilidad del régimen se traduce ya no en perseguir bandoleros en los caminos rurales, sino en perseguir a los grupos subversivos de carácter marxista o leninista. Estamos hablando de grupos subversivos que pugnaban por la lucha armada en contra del gobierno y del Estado y del régimen. Y entonces la seguridad nacional, que nace ya en 1947 como concepto en Estados Unidos, y más tarde se va a ir influyendo en la conceptualización de seguridad nacional de cada país. En el caso de México, estamos hablando que se tradujo en la primera etapa de su concepto como seguridad del régimen político y cómo garantizar la integridad territorial y el orden interior. Esa es la característica fundamental del nacimiento del concepto en nuestro país y en muchos países de América Latina será de esa misma forma. Por eso tenemos que algunos miembros de grupos subversivos, de guerrillas o de los partidos que estaban al margen del sistema político mexicano durante las décadas de los 50 y 60, como eran los partidos, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Mexicano, Partido Socialista Unido de México, y algunos de sus integrantes venían de las guerrillas, pues estamos hablando que esos políticos de aquel entonces, hoy los encontramos en partidos políticos de todos lados, en el PRI, en el PAN, algunos, muy pocos, pero también sobre todo en el PRD y ahora en Morena, y en el Partido del Trabajo, por supuesto. Es decir, estamos hablando que una gran marca que dejó la Guerra Fría y los primeros años de conceptualización de la seguridad nacional en México tienen que ver con esa pugna o con ese control del régimen en contra de los grupos de izquierda radicales de ese entonces. Recordarán que es hasta finales de la década de los 70, con una reforma electoral que se propuso en el Congreso, que incluyó y habilitó y legalizó a los partidos de corte socialista, marxista y comunista en el sistema de partidos. Y entonces es cuando tienen cabida dentro de la política formal y legal. Y legal, quienes antes estaban en grupos subversivos, guerrillas o partidos que estaban proscritos en México. Por lo tanto, lo que tenemos es que el concepto de seguridad nacional está estigmatizado en nuestro país porque hace referencia, todavía para algunos académicos, políticos o tomadores de decisiones, a un concepto que tiene que ver con proteger al régimen político, no al país necesariamente, y combatir a los grupos subversivos, sobre todo de izquierda, o más adelante, hacia la década de los 80s y 90s, a los grupos de extrema derecha también. Entonces, eso es lo que ha ido dando forma y evolución al concepto de seguridad nacional. Y tenemos una siguiente etapa hablando de nuestro país.
la etapa que yo denominaría la etapa de institucionalización y de profesionalización del concepto de seguridad nacional. Sobre todo de institucionalización porque es hasta el año 2005, fíjense cómo es todavía mucho más reciente, cuando por primera vez en México se crea una ley de seguridad nacional. Fíjense cómo estamos hablando de que en el 47 en Estados Unidos se crea el acta que da lugar a sus leyes y a su distinta reorganización jurídico, política y militar. Y en nuestro país es hasta el año 2005 cuando se crea la primera ley de seguridad nacional. Esto no quiere decir que no se haya utilizado el concepto previamente. Vamos a encontrar que el concepto se utilizó en los distintos planes nacionales de desarrollo de diferentes presidentes de la República, todavía del régimen priista. En gran parte vamos a encontrarlos en los documentos, el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Miguel de la Madrid, en el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y esas primeras menciones al concepto de seguridad nacional hacen un vínculo entre seguridad nacional y desarrollo nacional. De hecho, si recordarán que uno de los grandes aspectos que pensó el porfiriato, en este caso Porfirio Díaz, fue que había que desarrollar al país para poderlo proteger bien. Bueno, una clave del concepto de seguridad nacional, tanto estadounidense y que luego heredamos también en México y que se ha instaurado hasta la etapa de institucionalización, es que es un binomio el concepto de seguridad y desarrollo, y que no pueden ir separados el desarrollo de la seguridad ni la seguridad del desarrollo. Y con eso estamos hablando de que cuando se plantea cada presidente de la República, cuando es recientemente electo y presenta su Plan Nacional de Desarrollo, que recordarán que es por mandato constitucional que debe presentar un Plan Nacional de Desarrollo a lo largo de su periodo de gobierno, este Plan Nacional de Desarrollo procurará traducir lo que se conocen como intereses y aspiraciones nacionales, es decir, aquello a lo que aspiramos los mexicanos tener y vivir, en objetivos nacionales plasmados en un ámbito de tiempo, que es el ámbito de gobierno de un presidente, y entonces la seguridad nacional tendrá que ver con proteger y velar por esos intereses, objetivos y aspiraciones nacionales. Y entonces tenemos que en el año 2005 se crea la primera ley de seguridad nacional. Aquí es donde quiero traer igual a la memoria un poco la historia. Yo sé que ustedes son todavía muy jóvenes, pero como vimos que el concepto de seguridad nacional se crea a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió a principios de los años 2000 en el mundo? Y si recordarán, lo que sucedió en aquel entonces fue que en el año 2001 tuvimos los primeros atentados terroristas en territorio estadounidense. Es decir, los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y se esperaba que también hubiera un atentado en la Casa Blanca. Por primera vez, la potencia hegemónica, porque ya no existía en ese entonces ya la Federación Rusa, perdón, la ex Unión Soviética, sí la Federación Rusa, pero ya no como una potencia que disputaba la hegemonía de Estados Unidos, pero por primera vez una potencia hegemónica, en este caso Estados Unidos, recibía atentados dentro de su territorio y que no provenían de un Estado nacional que le estuviera declarando la guerra, sino que provenía de grupos terroristas, grupos fundamentalistas, y entonces el concepto de seguridad nacional evolucionó a nivel global. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo hizo evolucionar. Y entonces se conoce como nuevo tipo de amenazas a la seguridad nacional. Ya no, las amenazas ya no son las tradicionales. Ya no es la amenaza de un país contra otro, ya no es la amenaza de un ejército en contra de otro o la amenaza de ser invadidos, sino que ahora hablamos de redes y organizaciones terroristas. Año 2001. Y así como el 47 reorganizó todo el sistema de defensa militar y de seguridad de Estados Unidos,
por el aspecto de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener que en el 2001 es tan fuerte el descalabro que recibe Estados Unidos que evoluciona su concepto de seguridad nacional y reorganiza su sistema de seguridad. Y entonces se crea también, se crea una nueva ley de seguridad nacional en Estados Unidos que da lugar a crear nuevas agencias fronterizas, lo que hoy conocemos como el Homeland Security, esta agencia de seguridad nacional de Estados Unidos que protege fronteras, ve los asuntos migratorios, ve los asuntos de aduanas y puertos y ve los asuntos también de tráfico de armas y otro tipo de temas que también le competen a esta agencia. Y entonces pasamos de que no solamente se tienen que hacer labores militares o labores diplomáticas o labores de inteligencia para la seguridad nacional, sino ahora se comienzan a incluir otros factores como la inmigración, como las aduanas y los puertos, es decir, el comercio exterior, en los ámbitos de la seguridad nacional. Y por otro lado, también tenemos que ya no son solo las amenazas tradicionales, sino que ahora se incluyen grupos terroristas y redes terroristas que no son países, sino redes de personas con capacidad de poder generar un daño a la integridad de un país y a su población. Y con esto, México también empieza a caminar en el mismo sentido que la mayor parte de los países que evolucionaron su concepto. Definitivamente no podemos negar que hay una gran influencia de los Estados Unidos en lo que aquí en México se va desarrollando el concepto de seguridad nacional. Y es por eso que en el año 2005, producto de esta crisis que vive Estados Unidos, en México repercute a tal nivel de que se crea la primera ley de seguridad nacional en México. Una ley que quedó incompleta, una ley que quizás no abarcó todo lo que debía abarcar y una ley que se crea y un concepto que se crea sin haber tenido todavía un desarrollo propio, doctrinario, de lo que concebimos los mexicanos como seguridad nacional. ¿Y a qué me refiero con ese desarrollo propio, doctrinario? Yo les decía al inicio de esta charla, la seguridad nacional tiene diferentes perspectivas dependiendo de qué país hablemos. Y es que cada país va determinando qué intereses tiene. Es decir, los intereses nacionales de Estados Unidos no son necesariamente los mismos que los del Estado mexicano, como tampoco los intereses nacionales de China son los mismos que los del Estado mexicano. Entonces nosotros, como país, como Estado, tenemos nuestros propios intereses y objetivos nacionales que queremos alcanzar. En nuestro país persiste el objetivo nacional de alcanzar niveles de desarrollo mejores cuando en una potencia como en Estados Unidos no es de quizás alcanzar el desarrollo, sino de mantenerlo e incrementarlo. Entonces tenemos diferentes perspectivas dependiendo también de las necesidades. Y lamentablemente para este entonces, 2005, México todavía no desarrollaba una doctrina propia de seguridad nacional. Teníamos algunos temores que nos ayudaban a dilucidar qué es lo que había que proteger. Esos temores heredados del desarrollo histórico propio de la naturaleza del Estado mexicano. Ya veíamos, mantener la integridad territorial de la federación, mantener la soberanía, es decir, la capacidad de decidir por nosotros mismos y atender las posibles amenazas a invasiones que nos dejaron muy marcado eso en el siglo XIX, pero que posterior a la Guerra Fría y con el paraguas de seguridad que nos ofrece Estados Unidos, pareciera que se fue diluyendo la amenaza de una invasión extranjera. El Tratado de Libre Comercio que se realiza durante el mandato del presidente Salinas de Gortari y que entra en vigor ya durante los siguientes sexenios y que prosperó, hizo prosperar mucho la relación comercial como de intercambio político y también migratorio entre México y Estados Unidos, pues ya la amenaza que tuvimos de invasión de Estados Unidos hacia México, como lo tuvimos en el siglo XIX, ya se empezó a diluir ese tipo de percepción de riesgo de que Estados Unidos nos pudiera invadir. Ya no era necesario, las economías están tan integradas que más bien un daño a nuestro país implica un daño a la economía de Estados Unidos, porque están tan integradas las economías
que ahora el ámbito económico influye mucho en el ámbito de la seguridad. Y por lo tanto, quizás teniendo no solamente este tratado de comercio, sino también el interés de Estados Unidos de proteger a México de amenazas externas, derivado de que si se atenta contra la economía mexicana, se atenta contra los intereses nacionales de Estados Unidos, pues tenemos un paraguas, digamos, que cubre la extensión territorial mexicana, pues simplemente el armamento nuclear con el que cuenta Estados Unidos y las capacidades de despliegue de pie de fuerza, es decir, de militares, de unidades navales y buques y de fuerza aérea, dan cierta cobertura que se le conoce como paraguas de seguridad y que llega ese paraguas a cubrir hasta Centroamérica. Por lo tanto, para México ya no se vuelve una preocupación el desarrollar capacidades de defensa frente a amenazas externas provenientes de otros países, sino que ahora las amenazas evolucionarán en el concepto ya en el siglo XXI hacia proteger de incursiones de organizaciones terroristas y de organizaciones criminales. Recordemos que uno de los grandes flagelos que hoy seguimos padeciendo en México y que tiene su origen durante la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días es el surgimiento de organizaciones criminales del narcotráfico. Si ya no existía, porque terminó la Guerra Fría, la amenaza interna de grupos subversivos de corte radical ideológico, si ya no tenemos la amenaza externa de invasiones porque nos protege el paraguas de seguridad de la potencia mundial, pero ahora tenemos nuevas amenazas como organizaciones terroristas queriendo incursionar en el territorio de Estados Unidos a través de las fronteras porosas de México y el surgimiento de grupos organizados del crimen que trafican drogas y armas. Las amenazas a la seguridad nacional de México evolucionan. Y con ello tenemos que gran parte de lo que hemos vivido a lo largo de lo que llevamos del siglo XXI, nuestras amenazas tendrán que ver nuevamente con el carácter del tema de la seguridad interior. Y no necesariamente ya de la seguridad del régimen, porque recordarán que también el año 2000 trajo la alternancia democrática. Es decir, cuando por primera vez un gobierno distinto al PRI gobernó México. Y la alternancia se refrenda cuando en el 2012 vuelve el PRI. Y la alternancia democrática nuevamente se refrenda cuando gana por primera vez un gobierno o un movimiento que representa a la izquierda en México. Por lo tanto, no se concibe como amenaza algún problema político interno. No se concibe como amenaza ya la incursión de grupos subversivos de extrema izquierda. Ya están gobernando. No se concibe una amenaza de carácter externo como una invasión. ¿Quién va a pretender invadir México cuando lo protege el paraguas de seguridad de la potencia hegemónica global, ¿no? Estados Unidos? Y lo que se comienza entonces a percibir es garantizar la seguridad interior. Es decir, hacerle frente a los grupos del crimen organizado y por otro lado a la posible incursión de grupos terroristas o agentes terroristas en territorio mexicano que intenten cruzar hacia Estados Unidos. Y otro fenómeno que se añade a la ecuación de seguridad nacional en México, que aunque no lo diga así nuestra ley, ni se considere de esta forma en la práctica, lo está haciendo por presión de Estados Unidos, es los flujos migratorios provenientes de Centroamérica y también provenientes de flujos migratorios extracontinentales. México recibe migración de países de Medio Oriente y de países de África, en donde usualmente, y esto no es tampoco una mentira, de ahí provienen muchos de los terroristas, de estas organizaciones radicales islámicas. Y entonces todo nuestro aparato de seguridad en México, de inteligencia para la seguridad nacional, el aparato de seguridad del Estado, que son las Fuerzas Armadas, y más adelante voy a entrar con el tema de la función de la seguridad pública, estarán orientadas a garantizar la seguridad interior en ese sentido. Muy bien. Bien, entonces
con digamos, esta ruta crítica que hemos seguido y narrado, vamos comprendiendo un poquito lo que hemos ido conceptualizando como seguridad nacional en México y sus orígenes. ¿En qué estamos el día de hoy? ¿En qué estamos en México atravesando? ¿Cuáles son esas, no solamente perspectivas, sino prospectivas de lo que está sucediendo en México? Primero, habría que mencionar que la seguridad nacional, si bien está en la Ley de Seguridad Nacional establecida como, y voy a leer literalmente el artículo tercero de esta ley, promulgada en el año 2005, dice, artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a, 1, la protección de la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. Tercero, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Cuarto, el mantenimiento de la unidad política de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Y sexto, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Ahí ya nos da una pista de lo que entendemos y queremos los mexicanos que sea la seguridad nacional para nuestro país. Pero aquí hay un factor que quizás no cuadra en una fórmula de carácter estratégico y permanente. Cuando la ley nos habla de que la seguridad nacional son solo acciones inmediatas y directas, a mantener todo eso que acabo de describir, imagínense, es una visión para garantizar la integridad territorial, para garantizar la preservación de la nación, para garantizar el orden constitucional, para garantizar la democracia. Quizás no es tan correcto definir que solo se necesitan acciones inmediatas y directas. Y por eso, la doctrina, que aunque no está estipulada en la ley, sí se ha generado una doctrina desde el ámbito de las instituciones de seguridad y de defensa en México, y me refiero sobre todo a las Fuerzas Armadas en México. Y estamos hablando que también durante sobre todo este siglo XXI, se ha conceptualizado y se ha generado algo que se conoce como glosario de términos homologados en seguridad nacional, que básicamente es un repositorio de la doctrina de seguridad nacional mexicana, del Estado mexicano, que ha tenido o que ha sido alimentada por instituciones civiles y militares con tareas o funciones de seguridad nacional en el país. ¿Qué instituciones me refiero? El Consejo de Seguridad Nacional, que existe, fue creado con la ley del 2005. En México existe el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los diferentes secretarios de Estado involucrados, como el secretario de Hacienda, el presidente de la República, por supuesto, secretario de Marina, secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación, el secretario de Salud. Es decir, las áreas estratégicas y neurálgicas del país están representadas en el Consejo de Seguridad Nacional y tiene un secretariado ejecutivo, que no es lo mismo, aquí quiero resaltar, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ojo, es diferente. Si se fijan, hasta ahora no he metido el concepto de seguridad pública cuando he estado hablando de la seguridad nacional, porque son cosas distintas, completamente distintas. Sí complementarias, se alimentan una de la otra, pero hasta ahora en toda mi charla no he hablado del concepto de seguridad pública. Bien, sigo con el concepto de seguridad nacional. ¿Qué aportes han tenido las instituciones civiles y militares que participan en este repositorio de términos homologados en seguridad nacional? Bueno, se ha definido a la seguridad nacional en México como una condición. Fíjense, a diferencia de acciones inmediatas y directas,
se ha generado este nuevo concepto que implica una condición indispensable que proporciona el Estado mexicano para garantizar, uno, la prevalencia de su integridad territorial, dos, independencia, tres, soberanía, cuatro, su Estado de Derecho, cinco, su estabilidad política, social y económica, y seis, la consecución de sus objetivos nacionales. Esta definición lo que trata de decirnos es que la seguridad nacional no es solo acciones inmediatas y directas, sino que es el conjunto de condiciones, es decir, una serie de condiciones idóneas para que el país pueda hacer frente a garantizar la integridad territorial, la independencia, soberanía, el Estado de Derecho, del que tanto padecemos en México y que nos hace falta consolidar, pero también de estabilidad política, social, económica, para lograr los objetivos nacionales. ¿Cuáles objetivos nacionales? Los que están en la Constitución, básicamente, en toda la parte doctrinaria de la Constitución, ahí encontramos los objetivos nacionales. ¿Cuáles son esos objetivos? El derecho a la educación es una aspiración nacional, el derecho a la salud, la defensa de los derechos humanos, el derecho a la nacionalidad, es decir, todo aquello que está estipulado en la parte primaria de la Constitución, el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo libre, todo eso es considerado los objetivos y aspiraciones nacionales de la nación mexicana. Y para eso se generan estas condiciones. Todo eso en su conjunto es la seguridad nacional. Y por lo tanto, esto me lleva a decirles de manera muy clara y también muy tajante, la seguridad nacional no es asunto exclusivo de militares y marinos y de policías. La seguridad nacional es un asunto que compete a todos los mexicanos y mexicanas, al empresario, a los estudiantes, al ciudadano, al ganadero, al funcionario público, al militar, al marino, al académico, al profesor, a la ama de casa o al amo de casa también. A todos los mexicanos y a las mexicanas nos compete generar las condiciones para defender la integridad territorial, garantizar la independencia, la soberanía. El Estado de Derecho no solo se hace por los funcionarios del Estado o de los gobiernos, también nos compete a los ciudadanos respetar las leyes, participar en la democracia, que eso da lugar a la estabilidad política. Nos compete participar en la vida económica también, generando empleos o teniendo un empleo, pagando nuestros impuestos, teniendo una vida armónica en sociedad. Es decir, esa condición que nos permite alcanzar los objetivos nacionales mexicanos es una labor de todos y de todas. Y entonces, si nos damos cuenta, el concepto de seguridad nacional es mucho más amplio que hablar solo de Fuerzas Armadas o hablar solo de policías. Y entonces esto también me lleva a explicar que la seguridad nacional es mucho más que perseguir delitos o investigarlos, que eso ya es la seguridad pública. Antes de entrar al concepto de seguridad pública, solo para que lo tomen en cuenta, ¿en dónde se menciona la seguridad nacional en la Constitución? Ya hablamos de la ley, pero vámonos a un nivel todavía más alto. ¿En dónde se concibe o se contempla la seguridad nacional en la Constitución? Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 89, fracción sexta. Ustedes, me parece que la mayoría son estudiantes de Derecho, recordarán que el artículo 89 tiene que ver con las facultades y obligaciones del presidente de la República. Y dentro de esas facultades y obligaciones, el presidente del país, de la República, en la fracción sexta viene preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, es decir, la Ley de Seguridad Nacional, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Ahí está el fundamento constitucional de la seguridad nacional. Sin embargo,
en ningún lado de la Constitución está definida qué es la seguridad nacional. Y eso es algo de lo que todavía creo que en México a nivel jurídico, a nivel del marco legal, tenemos que dar pasos adelante. Pero aquí encontramos esa definición, perdón, ese fundamento de la seguridad nacional. Y es una función y una responsabilidad, una obligación del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y entonces la Ley de Seguridad Nacional establece precisamente que es el titular del Ejecutivo quien determina la política en materia de seguridad nacional junto con la articulación de las acciones de dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional, porque así lo establece la norma, es decir, más bien la Ley de Seguridad Nacional. No voy a ahondar en los artículos y en las leyes, pero se los menciono para que ustedes puedan profundizar en ellos y conocer más acerca de este asunto. Y ahora sí, quiero entrar al ámbito de la seguridad pública para definir o ya comentar en este último tramo de mi plática los retos fundamentales a la seguridad nacional en México. Recordarán que esta facultad que mencioné hace unos momentos del presidente menciona dos cosas: que su obligación es preservar la seguridad nacional, que puede utilizar o disponer de las Fuerzas Armadas para dos tareas fundamentales: la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. ¿Y qué implica la seguridad interior? Creo que tenemos todos muy claro lo que podría ser la defensa exterior, ¿no? Es decir, ante una amenaza de invasión, ante una guerra con otro país, etc. Pero ¿qué implica la seguridad interior? Si ustedes, no sé si recordarán, quizás también estaban muy jovencitos, pero en el sexenio pasado, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya casi a finales de su periodo, se trató de aprobar una ley de seguridad interior en México, que no prosperó. No prosperó porque ya se empezó a discutir y se polarizó mucho la discusión en ese momento de que legislar sobre seguridad interior implicaba dos cosas. Uno, algo que el Congreso no está facultado para legislar, porque no está, de hecho, estipulado en las facultades del Congreso legislar en seguridad interior. Eso fue una de las conclusiones a las que llegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dos, la discusión se polarizó porque se hablaba de que esto implicaría la militarización de la seguridad pública. Y esto ya me lleva a hablar de esta combinación casi inevitable que hacemos en México de la seguridad nacional y la seguridad pública. Me voy a detener solo a definir estos dos conceptos últimos que mencioné: seguridad interior y seguridad pública. La seguridad interior, desde la doctrina de las instituciones de seguridad nacional, porque no está definido en ninguna ley, solo está en este glosario de términos de seguridad nacional que ha elaborado estas instituciones que les platicaba, tanto civiles como militares, la definen también como una condición que proporciona el Estado, muy similar a la seguridad nacional, pero para salvaguardar a las instituciones públicas, a la población y garantizar el desarrollo nacional y mantener el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir salvaguardar a las instituciones, a la población y garantizar el desarrollo nacional y mantener el Estado de Derecho? Creo que eso ya nos habla de una preocupación, que cuando no existen las condiciones para que las instituciones públicas funcionen adecuadamente, que pongan en riesgo a la población y que el desarrollo nacional esté amenazado y que el Estado de Derecho no se pueda ejercer en alguna parte del territorio, entonces estamos hablando de una amenaza a la seguridad interior. Ojo, no es lo mismo que la seguridad nacional, pero sí está incluida la seguridad interior dentro de la seguridad nacional. Pero es un nivel distinto. Y entonces esto implica, doctrinariamente, que las medidas que debe tomar el Estado mexicano deben ser diferentes a las de seguridad nacional o defensa exterior. La seguridad interior sí ya pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Esto me lleva a plantear una pregunta, la reflexión para todos y todas.
qué es lo que está ocurriendo con el crimen organizado y las instituciones públicas en México. Cada vez se empieza a mencionar, quizás irresponsablemente todavía, o quizás con conocimiento de lo que sucede en medios de comunicación, en columnas y en plumas académicas, que tal vez México se esté convirtiendo en un narcoestado. Yo no creo que estemos en esas condiciones todavía, pero sí estamos viviendo unas condiciones en las que seriamente las instituciones públicas se están viendo amenazadas por la delincuencia organizada. Y cuando me refiero a instituciones, pienso especialmente en este vínculo con las organizaciones criminales, en los municipios. El municipio, que es la unidad digamos, del sistema mexicano, del Estado mexicano, perdón, del tema del federalismo, son los estados, y su origen o su base es el municipio libre. Las instituciones públicas más cercanas al ciudadano son las que están en riesgo hoy en día. Voy a mencionar, ya esto me lleva a que tanto municipios como estados de la federación y la federación tienen una función establecida en el artículo 21 constitucional, que establece que esa función es la de seguridad pública. Artículo 21, en su párrafo 9, me parece, menciona que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines, las de la seguridad pública, sus fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. No nos está hablando de la integridad territorial, de la soberanía, de las instituciones públicas, del desarrollo nacional. Nos está hablando de las libertades, la vida y la integridad y el patrimonio de las personas. Y personas en México, sabemos, ustedes son estudiantes de Derecho, personas físicas y personas morales. Entonces la seguridad pública es otra cosa distinta a la seguridad nacional. Y es otra cosa distinta a la seguridad interior. Y es no una condición, sino una función a cargo de los 3 niveles de gobierno. Pero ¿qué sucede cuando alguno de los 3 niveles de gobierno o ámbitos de gobierno está fallando en esa función? Y está fallando no por falta de recursos necesariamente, o sí, pero cuando está fallando porque esas instituciones están cooptadas por organizaciones criminales. No estamos hablando de un bandolero o de un ratero de poca monta. Estamos hablando de que hay instituciones públicas cooptadas por organizaciones poderosísimas y que eso ya pone en riesgo la viabilidad de esas instituciones, a la población, el desarrollo nacional y el ejercicio del Estado de Derecho. Ya estamos hablando de otro ámbito de crisis o de amenaza. Y por eso, esto me lleva a plantear que uno de los retos fundamentales que tiene México es definir con mucha claridad y con mucha valentía, tanto por nosotros los ciudadanos como por quienes toman decisiones y legislan en este país, de una vez por todas, que lo que enfrentamos en México, que es el crimen organizado, no es un asunto de seguridad pública. No es un asunto que solamente se trate de defender el patrimonio de las personas. No es un asunto que pueda ser enfrentado por policías normales o comunes, y no por demeritar su trabajo, sino porque los policías tienen otro tipo de formación, capacitación, adiestramiento. El policía es, incluso de ahí viene la palabra, es el civil investido para proteger y ayudar al ciudadano. Pero cuando ya estamos hablando de perseguir organizaciones criminales transnacionales, porque ojo, los cárteles mexicanos no son solamente tan mexicanos, trabajan en redes internacionales de criminalidad. No solamente trafican drogas y armas, trafican personas, trafican órganos, trafican activos, lavado de activos, lavado de dinero, y no solo en México, sino en diferentes puntos del mundo. Entonces estamos hablando de que casi
casi se podría decir que las organizaciones del crimen organizado transnacional son como, ya llevando al extremo, una amenaza a la seguridad nacional. De hecho, países como Estados Unidos han declarado que las organizaciones del crimen transnacional representan una amenaza a su seguridad nacional. No solamente los grupos terroristas, también las organizaciones criminales transnacionales. Y dentro de ellas, por supuesto, lo que hoy conocemos en México como cárteles. Es otra historia, pero finalmente eso ha sido producto también de la crisis de los opioides que se conoce en Estados Unidos, que ha derivado en más de 40,000 a 60,000 muertes anuales por sobredosis de drogas. Muchos más de los ciudadanos que mueren por atentados en escuelas con tiroteos o por accidentes automovilísticos, etc. Es decir, hoy mueren más estadounidenses por sobredosis de droga proveniente del tráfico ilícito de drogas y del financiamiento que tienen estas organizaciones criminales con su base en México, que por la amenaza de otro país, que por la guerra. Y México, por supuesto, hoy tiene más muertes producto de las pugnas y luchas del crimen organizado por los territorios, las plazas y las rutas comerciales para traficar drogas. ¿Y qué es lo que viene a México a cambio? Si a los Estados Unidos les llegan drogas, a México le llegan armas y le llega dinero, mucho dinero, que se lava en, se convierte o se trata de lavar para introducirlo, digamos, al sistema financiero mexicano. Entonces, si nos damos cuenta, esto ya no es un asunto de policías y ladrones. Estamos hablando de un asunto mucho más grave. Y por eso yo he planteado esa pregunta, incluso a veces en redes sociales. Para quienes gusten seguirme, estoy como Jonathan Maza, así como mi nombre. Jonathan y Maza, mi apellido seguido, con Z. Y ahí me pueden seguir. Y en redes sociales participo mucho a veces en debates, he organizado algunos spaces o incluso publicaciones. Pero hacia allá estamos tratando de llevar hoy en México la discusión. Y bueno, distintos presidentes, no quiero solamente centrarme en el actual gobierno, pero diferentes administraciones han tratado de crear alguna corporación que le haga frente a este reto de la seguridad interior y de las nuevas amenazas a la seguridad nacional. Y cuando me refiero a tipos de corporaciones, la Policía Federal Preventiva, que se creó con Ernesto Zedillo, Federal de Caminos, después la Policía Federal Preventiva con Vicente Fox, después evolucionó a Policía Federal con Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto la Policía Federal se le añade lo que se conoció como la Gendarmería, y ahora en este sexenio la Guardia Nacional. Y déjenme decirles que todas esas corporaciones, desde ese entonces que acabo de mencionar, se iniciaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es decir, fueron las Fuerzas Armadas las que prestaron a sus elementos para crear y generar estas corporaciones que se pretendía fueran policíacas e hicieran frente a esta grave amenaza que implica la criminalidad organizada transnacional con presencia en nuestro país. No hemos encontrado todavía la solución porque tampoco tenemos el marco jurídico adecuado para hacerle frente. Y esos son los grandes retos por los que atraviesa nuestro país y que necesitamos darle salida, y sobre todo que la discusión se centre en lo importante y en lo urgente y no solamente en lo llamativo. Por eso cuando me preguntan, oye Jonathan, ¿crees que se está militarizando la seguridad pública? Yo creo que el centro de la discusión, a pesar de que sí hay graves problemas y que implica graves problemas tanto para el ámbito civil como también para los miembros castrenses, es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas, el que ellos estén participando durante tanto tiempo en funciones que no son de su naturaleza, es decir, los militares no debieran hacer funciones policiales, eso me queda claro. Sin embargo, no tenemos la suficiente capacidad hoy en día desde el ámbito civil y policial para hacer frente a estas amenazas. No hemos generado las condiciones. El Estado mexicano y los mexicanos no le proveemos de los recursos necesarios digamos, a las policías.
Más de 600 municipios en este país, más de 2.400, 2.500 municipios que tiene México, más de 600 municipios no tienen policías. 1.800 municipios cuentan con apenas policías y muy en condiciones precarias. Las condiciones para generar policías en México son irrisorias, lamentables. Tan solo revisemos el artículo 123 constitucional en el apartado B en la fracción 13. A los policías no se les puede, no hay protección para ellos laboralmente. Simplemente voy a leer brevemente esto que dice, ¿no? Los militares, marinos, personal del Servicio Exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Y fíjense lo que dice, ¿eh? ¿Cómo es de dura la realidad para un policía? Traduzcan esto que les voy a leer a continuación en la vida real. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de determinación del servicio fue injustificada para un miembro de una corporación policial, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido. ¿Qué seguridad jurídica tiene la formación profesional y el desarrollo de una vocación policial en México? Ninguna. Eso es lo que está vigente en nuestra Constitución. Así apreciamos a nuestros policías. En cambio, las Fuerzas Armadas, los militares, tienen un desarrollo profesional de carrera, seguridad social, prestaciones para ellos y sus familias. Por eso son organizaciones con elementos disciplinados. Pero la constante presencia de militares, producto de que las autoridades civiles así lo han decidido y lo han pedido y lo han requerido, porque los han llamado a ayudar, está generando una distorsión de la seguridad pública en México. Y por supuesto, una distorsión de la seguridad nacional en nuestro país. Hasta aquí dejo mi plática y muchas gracias por escucharme y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Jonathan. También muchas gracias, Raúl, por haber dado bienvenida al evento y por supuesto y primordialmente agradecer a Jonathan Maza, nuestro ponente estelar del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, sabe que puede levantar la mano por lo pronto o escribirla en el chat. Por lo pronto, tenemos una pregunta de nuestro compañero Cristian Carvajal que dice: ¿cuál cree usted que sería la medida más correcta para reducir considerablemente la inseguridad de cualquier tipo en México? Perdón, tenía cerrado el micrófono. Gracias, gracias. ¿Quién hizo la pregunta? Perdón, solo para recordar quién fue. Cristian. Cristian. Muy bien, gracias, Cristian, por la pregunta. Yo creo que de manera inmediata, dos cosas. Primero, necesitamos dotar de los recursos financieros y materiales y humanos a las instituciones de seguridad. Déjenme decirle que gran parte de la distorsión de la que mencionaba yo en esta última parte de mi conversación o de mi ponencia, que ha generado la participación de Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, es que los gobernadores, por ejemplo, se han desentendido de su función
que establece la Constitución, y entonces no invierten en sus corporaciones y en el desarrollo profesional de sus policías. O es muy poco lo que invierten para la realidad que enfrentan sus estados. Y entonces se están volviendo dependientes de las Fuerzas Armadas. Entonces, en primer lugar, es fortalecer las policías y también a las policías municipales, pero sobre todo cambiar el enfoque de desarrollo que tienen las corporaciones policiales. Finalmente, yo les comentaba hace unos momentos que en México no existe la garantía ni siquiera jurídica en el ámbito laboral para un policía. Y eso es algo que se necesita. Y segundo, aparte de los recursos para dotar estas capacidades materiales y financieras y humanas, es una revalorización de la policía o los policías en México. Y ese es un ámbito que nos compete sobre todo a los ciudadanos. Necesitamos promover el valor que implican las y los policías. Y yo sé que en este país es muy complicado valorizar a las policías. Muchas veces les tenemos miedo a los propios policías, pero necesitamos ir cambiando eso, necesitamos ir revalorizando su trabajo y necesitamos ir promoviendo estos cambios de la mano de las autoridades para ayudar. Otro elemento importante para hacer frente a la crisis de seguridad es la coordinación. Si no hay coordinación entre las diferentes agencias y instituciones de seguridad de los diferentes ámbitos de gobierno, los resultados van a ser desastrosos. Y por otro lado, es también la atención de las causas. En eso coincido plenamente con lo que han mencionado, no solamente el gobierno actual, sino que gobiernos pasados también lo mencionaron, pero poco se actuaba en ello. Creo que hoy se actúa, pero de una manera quizás pues no la que se necesita o de la forma en que es necesaria, pero si no se atienden las razones que dan origen a que pues, mexicanos y mexicanos se incorporen a las filas del crimen organizado, que son justo las causas sociales y económicas, pues estaremos viviendo y permitiendo la distorsión no solamente de la seguridad pública, sino de la sociedad. Entonces, atender esas causas sociales y económicas es muy importante, generar las condiciones para el desarrollo, eso también. Y yo creo que un elemento que pocas veces se habla, porque ya es algo que se tiene muy olvidado, a lo mejor eso no es tan fácil y tan a corto plazo, pero yo sí creo que en México se está diluyendo la identidad nacional. Se está diluyendo el papel del ciudadano y se está diluyendo la identidad como mexicanos y por lo tanto, en consecuencia, la unidad nacional. Cada vez, al menos yo veo o vislumbro una sociedad confrontada, polarizada, enfrentada unos con otros y, déjenme decirlo de esta forma, la historia nos ha enseñado, la historia de México, que cada vez que los mexicanos estamos divididos y peleados entre nosotros, es cuando más nos han hecho daño factores externos. No solamente quiero decir países, factores externos. Y ya factores externos para concluir esta respuesta son de todo tipo, económicos, virales, la pandemia, las guerras, la guerra en Ucrania, las condiciones geopolíticas que están desarrollándose a nivel mundial, los cambios geoeconómicos, las crisis financieras, es decir, todos esos factores externos que no dependen de nosotros, cuando estamos mucho más débiles dentro de nuestro país, es cuando más recibimos, pues obviamente, los impactos negativos de estas amenazas o estos riesgos o factores. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Jonathan, amigo mío, ya de hace unos años, y pues bueno, yo creo que da aunado a toda tu brillante exposición, tu expertise en el tema, me gustaría resaltar una frase que comentaste y que destaco mucho y creo que quedará también en la memoria de todos los que estamos aquí presentes, la cual mencionabas que la seguridad nacional no es un asunto exclusivo de militares y policías, sino que nos compete a todas y a todos los mexicanos. Entonces,
Jonathan, muchísimas gracias por habernos acompañado acá hasta la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y por eso, además, es para mí un enorme honor otorgar el presente reconocimiento a ti, maestro Jonathan Maza Vázquez, por haber participado con la conferencia Perspectivas de Seguridad Nacional, que resulta de gran utilidad para los estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología. Constancia firmada por Raúl Rojas, vicepresidente, y tu servidor Américo Salazar, presidente de la Asociación Estudiantil Futuro, fechada a 3 de mayo del 2022 desde Ciudad Universitaria. Jonathan Más, amigo mío, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo. Gracias a todos y siempre a la orden. Muy amables. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y de nuevo, pues, muchas gracias a todos los presentes. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto.